Ya fui llevado al grupo armado, precisamente, reitero, a las FARC-EP. Tenía 10 años, era simplemente un niño que el único sueño que tenía era jugar fútbol, con carritos, con juguetes, pero fueron juguetes que fueron cambiados por una pistola, una 9 milímetros, una Brigadier Pietro Beretta. A los 12 años, pues ya ese balón con el mismo que soñaba ya lo cambié, fue por un fusil, una K-47, y empecé de una vez, desde muy temprana edad, a tomar todo tipo de instrucción militar, a hacer diferentes cursos de hombre pisa suave, que son hombres profesionales altamente calificados. Ya no tenía corazón, sino que mi corazón se había convertido en un motor, ya era una máquina utilizada para asesinar. O sea, una mina que ellos mismos plantan, digamos que cayó en su propia trampa. Víctima de mi propio invento. Porque pues obviamente nosotros éramos los que sembrábamos estas minas antipersonales, donde gritaba, lo único que le pedía a Dios era que me quitara la vida. Ya empecé a ser comandante de escuadra, que ya empiezan a mandar entre 10, 12 unidades. No era el duro, era el guerrillero, era el comandante. Pero ya cuando uno conoce a Cristo, ya cuando uno sale y se resocializa, uno dice, Dios mío, yo era un monstruo. Me les escapé a los tipos y comprendí que antes de medianoche me iban a asesinar. Salgo del departamento del y doña Donay viene y me predica el evangelio y me dice, hoy usted tiene que entregarle la vida a Cristo. Lo que sí me dice es, usted me tiene que servir. Y se bajan unos hombres armados y me dicen cachorro, porque ese era mi alias. Hice cosas muy malas, de muertes de personas inocentes, de mis propios compañeros. Pues obviamente se tenían que hacer, si uno no los hacía, los íbamos a hacer nosotros. Cuando de un momento a otro viene una moto, vienen 3 motos, se parquea una al lado izquierdo de la calle, otro se para de frente y otro al lado derecho. Cuando dice el predicador de que Dios le estaba mostrando algo y era una persona, que si esa persona no le entregaba la vida a Cristo, esa persona moría esa misma noche, o esa persona se tenía que ir antes de medianoche. Hermano Alexander, ¿quién era usted, mi hermano? Bueno, Esteban, muchas gracias por la invitación a este programa, a este canal que se ha crecido y ha extendido por todos los rincones del mundo. Bueno, Alexander Vargas fue un excombatiente de FARC que duró aproximadamente casi unos 10 a 12 años dentro de la guerrilla de las FARC en el departamento del Caquetá. Desde el que yo tenía 10 años ya pues fui llevado al Frente 14 de las FARC, donde era simplemente un niño que el único sueño que tenía era jugar fútbol, con carritos, con juguetes, pero fueron juguetes que fueron cambiados por una pistola, una 9 milímetros, una Brigadier Pietro Beretta. A los 12 años pues ya ese balón con el mismo que soñaba ya lo cambié, fue por un fusil, una K-47, y empecé de una vez, desde muy temprana edad, a tomar todo tipo de instrucción militar, desde artillería pesada, a conocer todo tipo de armas, a manejarlas, a hacer diferentes cursos de fuerzas especiales, cursos de fuerza de despliegue rápido, hombre pisa suave, que son hombres profesionales altamente calificados para asesinar, para poder meterme a una base militar. A la de 13 años ya estaba preparado, ya no tenía corazón, sino que mi corazón se había convertido en un motor, ya era una máquina utilizada para asesinar. ¿Por qué los instruyen desde una corta edad? El grupo armado FARC lo que necesitaba era sumar cantidad de personal, sumar personas. Entonces pues ellos no les importa si son niños, si son ancianos, y pues obviamente los niños son los que más se dejan seducir, porque pues obviamente uno de niño está ilusionado. Muchos soñábamos con ser militares, con llegar a tener algún arma como soldado profesional, pero no, cumplir 18 años es muy difícil, o al querer uno tener ya plata, dinero y todo se lo dan con facilidad, pues uno se ilusiona y se emociona. Entonces como que le compran la conciencia a un niño, pero cuando ya el niño entra al grupo armado, ya su conciencia ha sido vendida y hemos firmado un pacto con sangre, donde de ahí ya no se sale así fácil, sino que se sale muerto. Hermano, y cuando usted una vez fue cogiendo como todo ese conocimiento dentro de ese grupo, era la FARC, ¿cierto? ¿Ya usted con el tiempo cómo se sentía? Uno ya se siente identificado, después de tanto tiempo ya uno se siente identificado, es un guerrillero más, ya es una persona de las cuales se está convencido de que tiene una ideología foránea, una ideología con la cual nunca conocí a un Che Guevara, a un Simón Bolívar, a un Carlos Marx, a un Federico Engels, sino que tengo que convivir con algo con lo que yo me creé en ilusión
ilusiones de un fascismo revolucionario y ya me considero que tengo que luchar por un pueblo, gente que ni siquiera me conoce ni yo conozco a ellos, y tengo que vivir con una política de que me tengo que hacer matar y tengo que matar por defender un pueblo en Colombia cuando el pueblo ni siquiera sabe que yo existe. ¿Qué fue lo que hizo que ese grupo se formara? Todo empieza desde el año 1948, cuando empieza el gaitanazo en Colombia. Manuel Marulanda Vélez, pues obviamente es quien funda en las regiones del Tolima este grupo armado llamado FARC, un grupo de campesinos que sale a defender sus derechos. Hasta todo iba bien, pero ya en las épocas más o menos de 1985 al 90 ya empieza otro factor que es el narcotráfico, la coca, el secuestro. Ya cambian esa ideología y ya se meten es con una ideología no como grupo popular hacia el pueblo, sino que se convierte en un grupo terrorista, porque ya viene el secuestro, ya vienen las tomas, las milagrosas pescas que se les llamaban, las tomas a los pueblos, los asesinatos, los secuestros. Entonces, de empezar a ser un grupo, de luchar por el pueblo, terminó destruyendo al pueblo. Estando usted dentro del grupo, ¿cierto? ¿En qué parte usted operaba? ¿Hacía como el daño? Estuvimos en el departamento del Meta, en Putumayo, en el Caquetá, en el Huila, en el Amazonas. Creo que fueron como los sectores donde más estuvimos concentrados, que el Meta pues hacía parte del bloque oriental, al lado de grandes comandantes muy fuertes en esa época como el Mono Jojoy, que era Jorge Briceño, quien era uno de los comandantes directos, y en el bloque sur, en el departamento del Caquetá. Usted tiene algo muy grande que contar. Dígame, ¿de qué lo salvó Dios a usted en ese entonces? El hermano Alexander no tiene una pierna, pisó una mina, o sea, una mina que ellos mismos plantan, digamos que cayó en su propia trampa, ¿cierto? ¿Cómo pasó todo eso? Bueno, como usted lo acaba de decir, víctima de mi propio invento, porque pues obviamente nosotros éramos los que sembrábamos estas minas antipersonales, donde podía caer un militar o podía caer un niño, un inocente, un animal. En este caso fue en un combate con 25 soldados que estaban perdidos en las selvas del Meta. Mandaron un grupo de fuerzas especiales, 5 hombres totalmente entrenados. Yo venía recién de un curso de pistoleros, entonces pues era como el más adecuado para andar en medio de una montaña y poder hacer el actor delinquido en ese momento. Y empezaron el medio del enfrentamiento y nos perdimos en el medio de la selva, y cuando nos perdimos pues el objetivo de nosotros era llevar, arrinconar al ejército donde teníamos el campo minado o había la orilla de un río. Ellos caían en el campo minado o se tiraban al río y nos perdimos en el medio de la maraña, y en ese momento terminamos nosotros fue pisando el mismo campo minado. Pierdo mi pierna izquierda. Lo más terrible es que a las 4 horas me llevaban en una camilla en medio de la selva para un hospital que estaba en la selva. Ya no tenía signos vitales, me llevan a la orilla del río. Cuando llego todo el mundo decía que yo estaba sin vida, que ya yo estaba muerto. Yo les decía a ellos que no, que yo estaba vivo, pero nadie me escuchaba. Hacen el hueco. Me iban a enterrar vivo. Cuando ya me iban a enterrar, de un momento a otro, una compañera es la que dice que yo estoy moviendo un dedo de la mano. Todo el mundo decía que no, que era mentira, que yo no estaba moviendo nada, que simplemente era sugestión de ella. Pero en ese momento ella vuelve e insiste que yo estoy moviendo un dedo. Cuando vienen y se me acercan, me tomaban pulso, decían que no, me ponían un espejo hasta en la nariz por si de pronto se empañaba, y no. Pues al último el hueco quedó hecho porque pues todo el mundo logra ver que sí estoy vivo. Me llevan al hospital para un milagro de Dios, o sea, era un plan de Dios vivir. Llego al hospital, el médico que me opera es un médico de las FARC, un médico guerrillero, y el médico dicen alístelo que mañana lo opero. Y al otro día que me iban a hacer la operación, cuando yo le digo al médico, ven, yo soy fulano de tal, porque tenía esta ensangrada la cara, cuando él me limpia me dice, ¿pero cuál? Le digo, no, le di como un santo y seña a él, una clave de quién era yo. Yo le había hecho cuarto a él con una amiga mía para que fueran novios, y él me quería demasiado, y en ese momento dijo, no, yo no dejo morir a este muchacho. Inmediatamente alistó todo, quirófano, me operó esa noche, me hace la primera amputación, a los 20 días me cae gangrena, me tienen que hacer la segunda amputación. Esa amputación, la segunda, no teníamos medicamentos, no teníamos raquidia, silocaína, no teníamos nada que durmiera. Entonces cuando veo yo que estoy en camilla, cuando me llegan 6 hombres, no sabía por qué, me amarran con lazo, me amarran las manos y me cogen y me hacen la segunda operación a puro dolor. Me mochan, yo mismo veo cómo me cortan mi piel, veo cómo me cosen, veo como un proceso casi de 2 horas donde gritaba. Lo único que le pedía a Dios era que me quitara la vida. Y bueno, creo que fueron dolores muy fuertes, además de ver cómo mis compañeros cayeron muertos, diferentes esquilas que entraron en mis cuerpos, bueno, de bombazos. Dios de que no me libró en ese momento. Dios es muy grande. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba conmigo en ese momento, a pesar que tenía momentos de angustia y dolor, pero ahí estaba Dios conmigo.
de qué lo salvó usted Dios en ese entonces, algo de lo que usted haya dicho, Señor, gracias por salvarme otra vez la vida. Yo no podía decir gracias Dios porque me convertí en un verdadero guerrillero, y el guerrillero cree en lo materialista, no en lo espiritual, y una de las ideologías de las FARC es que Jesucristo no existe, Dios no existe, de que nadie sana ni que nadie salva. Entonces yo no podía decirle gracias a Dios porque yo me olvidé hasta de mi propia mamá. Yo tenía que olvidarme de mi mamá, de mis hermanos. Duré 12 años sin ver a mi mamá. Mi mamá me buscó por cielo, tierra y mar. Muchas veces le dijeron que yo estaba muerto, mi familia lloraba. Gracias a esto también fue una prueba no solo para mí, sino para mi mamá, porque mi madre gracias a esto conoció de Cristo y ella le entregó su vida a Cristo, a que Cristo le devolviera a su hijo. Creo que en ese momento no le daba gracias a Dios. Yo creo que la única gracias era a mi habilidad, gracias a que yo era hábil, gracias a que yo estaba totalmente entrenado, capacitado, era que no me había pasado esto. Pero hoy en día, no, la misericordia de Cristo es muy grande conmigo. ¿Qué cargos usted cogió dentro de la FARC? Empecé como guerrillero un raso, a la de 14 años, ya empecé a ser comandante de escuadra, que ya empiezan a mandar entre 10, 12 unidades, comandante ahí pasa a reemplazante de guerrilla, que son una guerrilla son entre 25 a 30 unidades, y de ahí viene a ser comandante de compañía, que ya está entre 50 unidades, después comandante de columna 100 unidades, comandante de frente, son más de 200 personas a 1000 personas, comandante de bloque, que vienen a ser comandantes de 7 bloques, y de ahí viene a ser el secretariado, que están los máximos cabecillas. Yo simplemente logré hacer comandante de compañía, estuve en diferentes frentes, y ahí se parte al bloque sur, al bloque oriental de las FARC, y se parte al frente 14, al 32, al 15, al 49, 48, Timanco, Medina, la Teófilo Forero, el frente primero, el séptimo, el 44, el décimo, el segundo, el 29 en el bloque occidental. Estuve mucho en la parte del sur del país. Entonces este fue el cargo que estuve durante las FARC, comandante de compañía y comandante de las finanzas, que manejaba el dinero y el narcotráfico. Bueno, hermano Alexander, vamos a pasar a una de las partes más importantes en su vida, ¿cierto? Siendo usted un comandante, siendo usted un integrante de la FARC, siendo un guerrillero como muchos lo conocen acá en Colombia y en otras partes del mundo, o sea, ¿cómo le llegó el evangelio a usted allá dentro de la selva o si eso fue por afuera? Resumo un versículo bíblico que dice: instruye al niño y cuando esté grande él seguirá a Jesucristo, ¿no? Entonces tenía la edad de 8 años, mi abuela me llevaba mucho a la iglesia. Entonces, a pesar que yo fui bandido durante mucho tiempo, había algo muy mínimo de temor en Dios porque se había sembrado desde muy niño. Cuando salgo yo del grupo armado, ya no solo me buscaba el ejército, era enemigo del ejército, sino que ahorita era enemigo también de las FARC. Entonces ya ambos me buscaban para asesinarme. Iba yo pasando con mi padrastro, llevaba una cerveza en la mano, había una iglesia cristiana y nos acercamos a escuchar, pues como queriendo acordarme de mi abuela, porque mi abuela había muerto. Era una vigilia, tipo 10 de la noche, había mucha gente, no podía entrar, solo escuchaba. Cuando dice el predicador de que Dios le estaba mostrando algo y era una persona, que si esa persona no le entregaba la vida a Cristo, esa persona moría esa misma noche, o esa persona se tenía que ir antes de medianoche del departamento del Caquetá. Y dijo, y lo voy a mostrar porque yo soy un Dios que no me equivoco. Y de una vez, pues yo escuchaba cuando de una vez empieza a poner la mano el predicador y la gente empieza a apartar a la gente para lado y lado, y la gente parecía una ola echando, como todo el mundo asustado, seré yo. Pero cuando todo el mundo se quita, quedó frente a frente con aquel predicador y me dice, eres tú. Entonces, claro, corre un frío muy fuerte y yo dije, pues no, yo con una cerveza en la mano en la calle y todo el mundo me miraba y me decía, vuelvo y se lo reitero, o me entregas la vida y me sirves, o si no, antes de medianoche te asesinan. Y si no, te vas y buscas otra oportunidad en otro lado. Pero aquí las cosas son a otro precio. Me voy para donde una novia, eran las 11:30 de la noche y empecé yo a contarle. Le dije, vea este señor lo que me dijo, tal vez estaba loco. Cuando de un momento a otro viene una moto, vienen 3 motos, se parquea una al lado izquierdo de la calle, otro se para de frente y otro al lado derecho. Y se bajan unos hombres armados y me dicen Cachorro, porque ese era mi alias. En las FARC nos conoció como el alias Johan o alias Cachorro. Era yo. Cuando se bajan esos tipos armados, todos se me vienen con pistola en mano y de una vez no hacen sino encañonarme. Y yo lo único que hice, la casa de ella era un voladero, al patio era un voladero, ahí no nadie se podía pasar. Del susto yo llegué, me tiré por ese voladero, caí por allá, una altura muy grande. Me les escapé a los tipos y comprendí que antes de medianoche me iban a asesinar. Salgo del departamento del Caquetá. No le entregué mi vida a Cristo. Después, a los años, estaba trabajando en una empresa, súper cansado, muy estresado. Yo dije, tengo que pedir permiso. No me lo quisieron dar. Me fui para la EPS, le dije al médico, doctor,
yo quiero que usted me dé unos 2 días de incapacidad, porque quiero descansar. Me dijo el doctor, yo lo incapacito, pero si usted se queda hospitalizado acá, o sea, porque necesitan justificar el recurso, porque tenía una muy buena EPS. Yo le dije, listo, me quedé ahí, justificaron de que yo tenía un problema de estrés postraumático, y de un momento a otro, la mentira, a veces la misma mentira que es un pecado, dice la paga del pecado es muerte. Y en ese momento la enfermera que estaba entregando los medicamentos a mí me entregaba una pasta de acetaminofén como para yo justificar y legalizar, y me dio las pastas del paciente enseguida. En el momento, claro, fueron unos medicamentos que no los resistía a mi cuerpo. Inmediatamente empecé a tener problemas de taquicardia, ahogo, sensación. Me llevan de una vez, me toman de una vez una cantidad de exámenes, mangueras por todo lado, tubos, bueno, choques eléctricos porque yo me estaba muriendo. Me meten en UCI, y en medio de la UCI veo yo una señora que fue de la Pentecostal. Fue una visión que tuve, y llego yo en esta visión y empiezo a caminar por una calle donde veo un poco de evangélicos muy humildes, metidos en unas cajas de paja, de cartón, pero estaban predicando el evangelio. Y sale doña Adonai Poloche, que la acuerdo mucho, a doña Adonai, y doña Adonai viene y me predica el evangelio y me dice, hoy usted tiene que entregarle la vida a Cristo. Pero había un mensaje muy claro, más que lo que ella me está diciendo, entregarle la vida a Cristo, es que ella era de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces no era de ninguna otra iglesia, era de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Se me acerca y me dice, entrégale tu vida a Cristo, y si no, vas a pasar esta noche esta puerta. Y yo pues estaba pues en cuidados intensivos, y había una puerta muy pesada, y cuando ella, solo con yo ver la puerta, ya estaba cansado físicamente, pero ella con el tocar la puerta, abrió la puerta, y me dijo, pero si usted pasa, no está preparado para pasar esa puerta. Inmediatamente abro mis ojos y veo una persona vestida de blanco. No puedo decir era un ángel, era Jesús, no sé, pero era un mensaje celestial, y lo veo en ese momento. Lo que sí me dice es, usted me tiene que servir. Inmediatamente se desaparece, empiezan a salir miles de lágrimas por mis ojos, a salir lágrimas. Salgo a los 20 días, iba por 2 días al hospital y terminé 20 días hospitalizado. Llego yo a los 20 días, llamo a mi mamá y le comento, mamá, vi realmente, porque fue realmente lo que yo vi, esa visión, a la señora Adonai Poloche, y ella me dijo que le entregara mi vida a Cristo, y por eso se la voy a entregar. Y le dije, mamá, yo quiero hablar con doña Adonai y decirle de que yo tuve un sueño con ella. Yo pensaba que era un sueño, aún no comprendía que era una visión. Y cuando mi mamá me dice, no, pero es que doña Adonai hace 6 meses murió. Entonces fue para mí muy impactante eso. Entonces de ahí yo lo único que tenía que entender era que Dios tenía un llamado conmigo. Me presenta una mujer cristiana, me dice que le entregue la vida a Cristo, y más esta mujer que era de la Iglesia Pentecostal. Hemos venido entregándole la vida al Señor Jesucristo por muchos lados. Hemos venido hablando del Evangelio de Salvación de Jesucristo. Hermano Alexander, una vez tú te bautizas, ¿qué planes, qué proyectos tienes en tu vida? Porque una vez ya recibiste a Cristo en tu corazón, sentiste ese gozo de la salvación, haberte librado de muchas cosas, porque Dios es el dueño de la vida. Y si Él te permitió tener vida, es para que testifiques las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué tienes en mente? Hay a veces muchos que creen que llegar uno al evangelio no va a tener pruebas. Cuando yo me bautizo, yo tenía a mi esposa, era casado con mi esposa. Pensé que mi vida iba a ser de maravilla, y a los pocos meses, no quisiera como dañar la reputación de ella, hubo un acto de infidelidad muy fuerte, el que tuve que vivir en ese momento, y por eso se viene la separación, donde yo quise quitarme la vida, quise volver a coger un arma para acabar con ella, quise atentar con la persona que ella estaba en ese momento. A uno se le daña la mentalidad, y algo me decía que tenía que hacer era un ayuno. Entonces hice un ayuno en mi vida, y en ese momento fue muy triste, porque yo le pregunto a ella, ¿usted por qué me deja y usted por qué se va con esta otra persona? Y en ese momento, Esteban, yo trabajaba cogiendo café, yo oleaba machete, yo oleaba pica, yo trabajaba en el diario vivir. Y hace 5 años atrás, estamos hablando de hace 5 años atrás, yo no me ganaba 1 millón de pesos. No me los ganaba, sobrevivíamos con menos del mínimo, porque era muy difícil todos los días tener que levantarme, ponerme una prótesis para ir a coger café. Entonces para mí era muy difícil, porque primero no podía, si cogía mucho café no lo podía cargar. Entonces fue tan difícil ese momento. Yo decía, Dios, pero siendo cristiano, si te estoy sirviendo, si estoy metido bien contigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero a veces los planes de Dios son bonitos, y a veces Dios nos quiere mostrar es algo muy diferente, quiere llevarnos a lugares diferentes. Él nos tiene que quitar, dice Mateo 5:29, si yo tengo que quitarle una mano, un pie,
literalmente o espiritualmente nos tiene que quitar nuestra familia, nos tiene que quitar nuestro trabajo, nos tiene que quitar muchas cosas para cumplirle a Él lo hace. Entonces me hago un ayuno de 3 días y en el ayuno Dios me muestra, es lo mejor que me pasó. Es lo mejor que me pasó. Aunque yo dolía, yo no aceptaba lo que Dios me estaba diciendo. Yo era un campesino, porque yo lo único que sabía en ese momento fue en mi pasado asesinar, secuestrar, torturar, después tener una familia, trabajar humildemente y no conocía nada más. Llego a Bogotá y en Bogotá el pastor Julio Echeverry, que está en los Estados Unidos, que quiero mucho a mi pastor, fue una fuente de apoyo muy grande, un hermano que era abogado del equipo de trabajo del doctor Álvaro Uribe Vélez. Se hicieron muy amigos míos por la historia que yo tenía, porque se enamoraron fue de la historia, porque yo no tenía nada para ofrecerles. Se enamoraron, creyeron en mí, empezaron a mostrarme en contactos, a decir, venga, ¿y por qué no hablas con este? Tal vez le pueda ayudar. Hable con este. Empezaron a mostrarme contactos en el Congreso de la República. De un momento a otro me llega una propuesta del equipo Fútbol con Prótesis, único equipo en el mundo de fútbol con prótesis. Fui, hice la preparación para esto. Empecé a jugar fútbol con prótesis, traje unos chicos, hice parte en Coldeportes como presidente de la Comisión Colombiana de Fútbol Amputados. Dios me dio un proyecto que no existía en ninguna parte del mundo, de ahí empecé a conocer contactos, de ahí conozco un amigo que es pastor de una iglesia cristiana, se llama Chagualdo, humorista de Sábados Felices, se enamora del proyecto, me invita a jugar con el equipo de prótesis con la Selección Colombia de Sábados Felices. Todos los humoristas del elenco de Sábados Felices quedaron encantados con este proyecto y ahí, como yo era el líder, el coordinador, empiezo a tener contacto con todos, me llaman a un casting para la Selección Colombia de Famosos de Televisión, porque yo jugaba mucho. Cuando voy a este casting, yo, Dios mío, pero yo como enfrentarme con famosos de televisión, yo no hacía sino en ese partido, era tomarme fotografías con todo mundo. Yo no hacía sino porque me creía inferior. Y faltaban 5 minutos para acabarse el partido, y iba perdiendo el equipo de los artistas 2-0. Y nadie daba nada por mirarme a mí ni nada. Cuando un amigo que le agradezco mucho, Cantinflas, de Sábados Felices y el programa Yo Me Llamo de Canal Caracol, de una vez Alecito, te entra. Entonces todo el mundo, no, pero si vamos perdiendo, ¿qué van a meter ese muchacho? Y no sé qué, o sea, la gente no lo tomó como un casting, sino como un partido de fútbol, lo tomó muy... Cuando dijo, no, es que él también vino a jugar, me meten a jugar, me presta la camiseta, llego, viene el balón, lo paro de pecho, me hago una chilena, hago un pase gol espectacular, hago unas jugadas que no lo había hecho un volante 10 y todo el mundo, este muchacho esa habilidad, ¿de dónde la tiene? Desde ese día me gané el puesto en la selección Artistas del Balón, donde hemos viajado por muchas partes de Colombia. He tenido partidos de fútbol que me pagan por un partido hasta 3 millones de pesos por ir a jugar, estar al lado de Pío Valderrama, de famosos de televisión, donde hoy viajo por muchas partes y la gente me pide más autógrafos y fotos a mí que más a ellos. Después ya se viene el proyecto de grabar, presentarme para Smart Fields, grabo para una producción de Smart Fields para México y para Colombia. Empieza mi vida actoral sin ser actor. Me empiezan a llamar, todos nacía, empezó a fluir, ya de ahí me llaman para otros casting, ahorita precisamente una novela en Caracol que está de moda, Las Villamizar, grabamos en Las Villamizar, hemos hecho cine, precisamente una productora estadounidense se enamora del proyecto, me llama como a actuar para grabar mi propia película, he estado presentándome en las audiciones también en Sábados Felices, haciendo libretos para compañeros de Sábados Felices, estar con ellos que me quieren mucho, muchos que los quiero, los adoro, entonces de ahí nació un proyecto que de verdad no sé, pero la idea no es tanto donde yo he llegado, tal vez muchos es difícil llegar allá, sino que Dios me puso ahí y siempre que vamos, a mis compañeros les hablo de Jesús. Dios de lo más vil y menospreciado me sacó para ponerme por lo alto, porque dice su palabra, nosotros somos cabeza y no cola. Y donde hemos ido, predicamos el evangelio. Y ahora que se viene, hasta inclusive Dios me regaló hasta una empresa. Es una fundación donde tenemos asesoría jurídica, psicosocial a víctimas del conflicto armado. O sea, a las personas que yo un día les hice daño, hoy tengo que repararlas por medio de una empresa. Y en esta empresa pues le hemos dado trabajo a hermanos de la iglesia pentecostal, psicólogos, abogados. O sea, Dios es un Dios de orden que a todo le ha dado. Tenemos un contrato vigente con las Naciones Unidas. He tenido contratos con la Embajada de Suecia, con la Organización Internacional para las Migraciones, mucha gente a nivel internacional, gente importante que se ha fijado en mí y pues no es que quiera decir de que donde he estado me siento rey por lo que gano, no, creo que con lo que yo hago también bendigo, porque económicamente bendigo a la iglesia, bendigo a hermanos, bendigo a gente y algo que no quiero que suene humillante,
Pero después de que yo no me ganaba un mínimo, no me ganaba 800.000 pesos hace 5 años, que el mínimo estaba en 900.000 pesos, y que mi esposa me dijo que me dejaba por ser pobre. Mi ex esposa me dijo, yo lo dejo porque usted es una persona pobre, no se gana ni el mínimo. Hoy en día me gano hasta 6, 7, 8 mínimos, hasta en un día me gano 3 mínimos, pero sí he tenido un sueldo fijo mínimo de 4 millones de pesos mensual. Soy uno que comparto casi el 70% de mi sueldo, lo dono, apoyo, reparo y le sirvo a Jesucristo. Bueno, Alexander, ahora me sonó mucho lo de su propia película. Menos que usted ahí va a actuar, usted ahí va a hacer todas sus cosas pues que le gustan. Es una producción, se llama El Día Siguiente, está en proceso de producción en estos momentos. Ya tenemos unos reels, ya tenemos unos trailers que son con lo que hemos venido trabajando. Son unos trailers muy fuertes, donde se muestran obviamente los vejámenes que tuvieron los menores de edad involucrados en el conflicto armado. Hay niños desaparecidos, mamitas que hoy en día buscan a sus hijos. La historia real de cómo un niño, hay diferentes procesos de reclutamiento de menores ante las FARC. Algunos se iban voluntariamente, otros se los llevaban engañados, infiltrados por el ejército. Entonces es contar como un poco de eso, cómo se hace, cómo se torturan a las personas, las mujeres víctimas de abuso sexual basada en género. Entonces es como mostrar todo eso en una experiencia recreada con no un actor, sino con un actor que vivió la vida real. Entonces esto es como un poco de lo que se viene, pero más que esto, creo que estoy apasionado, es más por llenarme la presencia del Espíritu Santo. Dios también me subió hasta cierto punto para conocer y predicar, pero a veces la fama, todo esto lo aleja también a uno de Dios, porque ya son tantos compromisos y ya no tengo tiempo para la iglesia porque estoy grabando, porque estoy haciendo esto. Creo que me alejé hace poco ya de la televisión, me alejé de tantas cosas, de entrevistas, de muchas cosas, no este tipo de entrevistas, sino entrevistas de periodistas de otros lados que querían siempre venir a explotar mi vida para ellos, ponerla en un contexto político a favor de ellos, porque el mundo está dividido entre los izquierdistas y los derechistas. Decidí nada de entrevistas, nada, pues obviamente me he decidido a trabajar en una obra misionera en Colombia de la Iglesia Pentecostal, ayudar a crecer la obra, que es lo más importante para mí. Ya no me interesa la televisión, ya tuve esa experiencia, ya tengo los contactos, no es sino trabajar con estos contactos para que ellos conozcan a Cristo, poder servirle a Cristo, que es lo que usted hace, Esteban. O sea, por ver estos testimonios, usted le sirve a Cristo y bueno, qué bonito. Un testimonio que fue de alto impacto, porque lo que no cambia el hombre, lo cambia el Señor. De verdad, muchas gracias a todos los que vieron esta historia, que Dios les bendiga enormemente.